Mi hijo me abrazó con fuerza, con ese gesto que uno espera toda la vida. Me entregó un maletín elegante, envuelto con esmero, y me dijo: «Es para ti, papá, solo para ti». Esa noche, al dárselo a mi yerno, sin saber lo que contenía, no imaginé que estaba desatando una tormenta. En menos de una hora las miradas cambiaron. La mesa se quedó en silencio. Mi propio hijo me llamó traidor, por un simple gesto de cortesía, pero aquel maletín no era un regalo, era una trampa. No es el objeto, es lo que representa. A veces un simple gesto puede romper una familia entera, sin levantar la voz, sin un solo grito. Si alguna vez tuviste que elegir entre dos personas que amas, esta historia es para ti. Suscríbete si alguna vez te dolió más la reacción que el conflicto. No es que uno se acostumbre al silencio, pero llega un momento en que ya no se siente como enemigo. La casa, vacía de voces entre semana, se convierte en una especie de caverna con eco lento. Y uno aprende a moverse sin hacer ruido, como si pisara sobre fotografías rotas. Todas las mañanas despierto antes del sol. Me visto con la misma ropa, no por descuido, sino porque ya no hay nadie a quien le importe si repito camisa. Camino hasta la cocina y enciendo el mismo fogón viejo. Espero el clic del encendedor, el primer burbujeo del café. Sirvo mi taza, la dejo reposar y uso la misma cuchara de metal de siempre. Esa cuchara tiene su lugar, su peso, su sonido. La dejo caer contra el borde de la taza y hace un tic seco, familiar, como si el día solo empezara cuando ella suena. Mi mujer ya no desayuna conmigo. Dice que necesita dormir más porque la nieta la agota, pero yo sé que es una forma de evitarme. Desde que me jubilé hemos ido perdiendo palabras. Antes hablábamos de las noticias, de los vecinos, del precio de la tortilla. Ahora, cuando nos cruzamos, hablamos del gas, del garrafón o de si ya se pagó la luz. Esas cosas no hieren, pero tampoco curan. Ella pasa sus días viendo novelas o mandando mensajes a sus amigas, y yo intento no hacer ruido. Me he vuelto experto en estar sin estorbar. A veces me siento en el porche. Veo pasar los carros. Algunos vecinos me saludan, otros ya no. Los nuevos no me conocen y los antiguos, bueno, creo que prefieren no detenerse a hablar con alguien que ya no tiene de qué presumir. Antes me preguntaban cosas. Que si conocía un buen mecánico, que si podía revisar una fuga de agua. Ahora me preguntan por mi hijo. ¿Cómo está tu muchacho?, dicen, y yo miento, siempre miento. Digo que está bien, que trabaja mucho, que no lo vemos porque tiene muchas responsabilidades, que así son los jóvenes ahora. No digo que lleva semanas sin venir, no digo que me ignora, no digo que el último mensaje suyo fue un reenvío para su madre. La última vez que vino fue por su cumpleaños. Trajo a su esposa y a la niña. No se quedó mucho, pero me trajo un regalo, un maletín de cuero elegante, con mi nombre grabado en la solapa. Lo dejó sobre la mesa con ese gesto seco que aprendió de joven. «Feliz cumpleaños, pa», dijo, y luego se fue a saludar a su madre. No me preguntó si me gustó, ni siquiera me dio tiempo de abrirlo, me pareció extraño. Él nunca fue de regalarme cosas. En mi cumpleaños anterior ni se apareció. Por eso ese maletín me desconcertó. Lo dejé sobre la mesa un día entero sin abrirlo. No por rencor, por miedo, por intuición. El lunes siguiente, mi yerno vino a ayudarme a cambiar una lámpara del patio. Traía su mochila de siempre, rota, con los cierres colgando. Le ofrecí una cerveza y mientras hablábamos, vio el maletín aún envuelto. «¿Qué es eso?», me preguntó. Le conté. Lo abrió con cuidado. Lo admiró. «Esto está mejor que cualquier cosa que yo tengo», dijo. Y ahí, sin pensarlo, se lo ofrecí. «¿Está seguro, don Beto?», me dijo. «¿Es de su hijo?». Y yo respondí, «Sí. No soy de los que guardan cosas por compromiso». Esa frase salió sola, como quien ya tiene una decisión tomada antes de saberla. El jueves siguiente, él vino a dejar unos papeles. Entró al patio y vio a mi yerno con el maletín sobre la mesa, abierto, lleno de herramientas. Se detuvo. Lo miró. Su cara se tensó. No dijo nada. Solo giró y se fue.
No entró. No saludó. Esa fue la última vez que lo vi de cerca sin que su mirada quemara. Desde entonces, su distancia creció como maleza. Primero dejó de contestar mensajes. Luego empezó a avisar que no vendría los fines de semana. Finalmente, dejó de hablarme del todo. Todo lo que quiere comunicar lo dice a través de su madre, y ella se convirtió en mensajera sin quererlo. Me da recados como si fueran boletines oficiales. Dice que no puede venir. Dice que tiene junta. Dice que mejor otro día. Y uno aprende a leer lo que no se dice. Yo leo rechazo, desdén y también miedo. Miedo de mirarse en este espejo donde estoy yo. Donde está un hombre que ya no produce, que ya no manda, que ya no es. La cuchara de metal ha empezado a sonar distinto. Antes era tic, ahora es más hueco, como si el fondo de la taza también estuviera cansado. A veces pienso en cambiarla, pero no lo hago, porque es lo único que me queda del tiempo en que yo todavía tenía oficina. Café compartido, rutina, voz. Una vez soñé que mi hijo me llamaba para pedirme ayuda, que no podía con algo, que necesitaba mis manos. Me desperté con las manos sudadas y el pecho vacío, porque supe al abrir los ojos que eso no va a pasar. No otra vez. Una mañana abrí la caja de herramientas vieja y encontré un dibujo que él había hecho de niño. Un carro, un taller y un hombre con bigote. Al reverso decía, papá arregla todo. Lo doblé. Lo guardé en un libro que ya nadie abre y me senté en la silla del taller sin luz. Ahí donde la radio ya no prende y las telarañas no estorban. Mi nieta vino corriendo, me abrazó y me preguntó, abuelito, ¿por qué estás solito? Yo le dije, porque aquí me escuchan las herramientas. Ella rió. Dijo, entonces yo también quiero quedarme. Y se sentó conmigo, sin hablar, solo dibujando. Y en ese momento entendí que el silencio no siempre es castigo. A veces es una forma de respeto. Y cuando la casa se queda en silencio, cada cosa hace su propio ruido. El goteo de la llave mal cerrada, el crujido de la madera cuando baja la temperatura, el tic de un reloj que ya ni marca bien la hora. Todo eso me acompaña, no me molesta, son los únicos sonidos que no me piden nada. He dejado de ver televisión, no porque no me guste, sino porque los programas de ahora me cansan. Me siento a veces con el control remoto en la mano, pero no lo enciendo. Miro mi reflejo en la pantalla apagada. Veo mis manos, veo mis ojos más pequeños y entiendo que ya no soy el mismo. No lo digo con tristeza. Lo digo como quien ya no pelea con el tiempo. Antes iba al mercado con mi mujer, ahora voy solo. Compro lo mismo: frijol, pan, café, a veces verduras, a veces nada. Me gusta caminar sin que me pregunten a dónde voy. Me gusta pensar que todavía puedo cargar una bolsa sin que alguien se ofrezca a ayudarme por lástima. Una señora del mercado me reconoció hace poco. Me preguntó si seguía arreglando lavadoras. Le dije que no. Me sonrió como si no supiera qué decir y me regaló un jitomate. Lo tomé. No por necesidad, sino porque fue un gesto que no venía con pena. Hay cosas que no digo pero que siento cada día, como que mi nombre ya no se pronuncia en la casa. Mi esposa me llama él. Mi hijo me llama usted cuando se dirige a mí. Mi nuera no me llama. Y mi nieta, bueno, ella todavía me dice abuelito con la boca llena de sinceridad. Por eso me aferro a ella. No para que me salve, sino para recordar que alguna vez fui importante para alguien. A veces pienso que si muriera hoy, nadie notaría mi ausencia hasta la siguiente semana. Cuando alguien pregunte por el gas, o por la basura, o por el foco que ya no enciende, y entonces sabrán que no estoy. No porque me extrañen, sino porque algo dejó de funcionar. Me siento en la banca del patio cada tarde, y veo la misma pared de siempre. La grieta en la esquina crece, como crece la distancia entre lo que fui y lo que soy. No me quejo, solo lo miro, porque a veces ver es la única forma de seguir sintiendo. Y en medio de todo eso, sigo sirviéndome café, con la misma cuchara de metal, esa cuchara que nadie toca, que nadie lava, que nadie quita. Esa cuchara soy yo. ¿Tú qué haces con lo que ya no te sirve, pero tampoco puedes tirar?
Uno no se da cuenta del momento exacto en que deja de ser respetado. No ocurre con un portazo ni con un grito. Es más bien como una grieta en la pared. Aparece un día y luego crece mientras uno finge que no la ve. Yo solía pensar que el respeto era como una cuenta de ahorro, algo que uno acumulaba con años de trabajo, de ejemplo, de presencia. Pero descubrí que también puede vaciarse en silencio, con ausencias pequeñas, con gestos que no hacen ruido, pero duelen igual. Recuerdo cuando mi hijo tenía 7 años. Me miraba como si yo supiera arreglar el mundo entero. Una tarde, mientras yo soldaba un marco en el taller, él apareció con una caja de cartón pintada de negro. Le había pegado una correa. Me dijo, «Es mi maletín como el tuyo». Se sentó a mi lado y sacó de su caja un desarmador de plástico, 2 tuercas viejas y una linterna sin pilas. Me preguntó si podía acompañarme todos los días. Esa fue la primera vez que sentí que él me veía de verdad. Le enseñé cómo distinguir los tornillos de madera de los de metal. Le mostré cómo se mide con una cinta, cómo se marca una tabla, cómo se afila un cuchillo sin miedo. Lo hacía con paciencia, con orgullo. Pensaba, así se forma a un hombre. Cada viernes venía corriendo después de la escuela y me preguntaba si hoy sí lo dejaría usar el taladro. Yo siempre decía que no, pero un día le dije que sí, solo una vez. Se lo tomó tan en serio que no volvió a pedírmelo. Creció, como crecen los hijos, sin avisar. Empezó a traer audífonos, a encerrarse más, a hablar poco. Pero todavía me consultaba cosas. Cuando entró a la universidad, vino a decirme que quería estudiar ingeniería. Me alegré. Sentí que algo de mí seguía ahí. Le regalé mi calculadora vieja, esa que usaba en el taller, con la pantalla medio dañada. Me la devolvió una semana después con una sonrisa. Gracias, pero ya tengo una mejor. Fue la primera grieta. Después vino el trabajo, la vida propia, las decisiones que ya no compartía. Me enteraba de sus planes por su madre. Me enteré que se iba a vivir con su novia porque una mañana no volvió a dormir a casa. Me enteré de su boda por una invitación enviada por correo electrónico. No fui. Dije que tenía fiebre. En realidad, no podía ponerme una corbata que ya no me quedaba. Cada vez que venía traía prisa. Me hablaba como se habla con un vecino viejo, cordial pero sin compromiso. Me preguntaba por el clima, por la calle, por el recibo del agua. Nunca por mí. Yo intentaba decirle que todavía podía ayudarle, que podía enseñarle cosas, pero sus respuestas eran secas. Ya lo vi en internet, pa. Eso ya no se usa. No te preocupes, lo arregla el técnico. Una vez me pidió que no hablara de política frente a su esposa, no porque estés mal, sino porque no entiendes cómo son las cosas ahora. Esa frase me pesó semanas. Me mordí la lengua en cada comida. Me volví un mueble más, uno que no hace ruido, que no estorba, pero tampoco falta. Y luego vino el maletín. Ese regalo, ese objeto perfectamente diseñado, con cuero costoso y cremalleras que cerraban sin resistencia, no fue un gesto de amor. Fue una declaración, como si dijera, tú ya no tienes nada que me sirva, pero aquí tienes algo para que no digas que no doy. Lo dejó sobre la mesa sin mirarme a los ojos. No lo abrió, no lo explicó, solo lo dejó y se fue al cuarto con su madre. Cuando lo abrí, lo primero que pensé fue, esto no es para mí. Tenía compartimentos que no sabría usar, espacios para herramientas que ya no tengo. No olía a taller, olía a tienda, a algo ajeno, a algo limpio, demasiado limpio. Lo guardé sin usarlo, no por enojo, sino porque no encontraba en él un lugar donde poner mis manos. Cuando vino el yerno con su mochila rota y su forma de pedir permiso sin palabras, lo entendí. Él lo usaría mejor. Y se lo di, sin ceremonia, sin culpa. Pero mi hijo lo vio y algo cambió. Ya no me hablaba antes. Pero ahora empezó a hablarme con tono, cortante, frío. Cada palabra era un recordatorio. Tú no entiendes. Tú ya no decides. Tú no perteneces. Una tarde, durante una comida familiar, me corrigió frente a todos. Le dije que un enchufe estaba mal instalado. Me respondió,
Ya no estás en edad para esas cosas. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la mesa del patio, mirando el foco temblar por el viento. Pensé en las veces que lo cargué dormido del carro a su cama, en las veces que me quedé despierto para esperarlo, en las veces que le mentí a su madre para cubrirlo. Desde ese día empecé a registrar sus ausencias, no en un cuaderno, sino en los detalles. Dejó de usar mi nombre, luego dejó de sentarse a mi lado. Después ya ni me miraba al entrar. Yo seguía allí, en el mismo lugar, con la misma ropa, la misma silla de madera junto al ventilador que ya no gira del todo. Él entraba, hablaba con su madre, saludaba a la niña y se iba, como si mi presencia se hubiera vuelto parte del mobiliario. Una vez, en una reunión familiar, su esposa me preguntó si yo todavía trabajaba. Antes de que yo pudiera responder, él intervino. Mi papá ya está retirado, pero le gusta pensar que sigue activo con sus herramientas. Me lo dijo con una sonrisa torcida, como quien explica a un niño que ya no debe tocar los enchufes. Nadie rió, pero nadie lo corrigió. Días después, quise reparar una mecedora. Le pedí ayuda, no física, solo que sostuviera una tabla mientras la ajustaba. Me dijo, ¿no es mejor que lo vea alguien que sí sepa? Esa frase me clavó como clavo torcido. La tabla no se rompió, pero yo sí. Me encerré en el taller, no para arreglar nada, solo para estar donde aún quedaban huellas de quien fui. Clavos guardados en frascos, pedazos de lija, maderas con marcas de lápiz. Toqué el maletín, lo abrí, lo miré como si fuera una ofensa. Luego lo cerré, no con rabia, con resignación. Era un objeto bonito, sí, pero no mío, como mi hijo. Una semana después, al revisar una caja vieja de correspondencia, encontré una foto suya. Tendría 5 años, tenía la cara manchada de tierra, las rodillas raspadas y una sonrisa de oreja a oreja. Estaba en el taller, yo a su lado, ambos con lentes de protección, ambos con el mismo brillo en los ojos. Esa foto me dolió más que cualquier palabra, porque mostraba algo que ya no existía, algo que sin saber cuándo se rompió. Hay cosas que uno no puede pedir, el respeto es una de ellas, o te lo tienen o no. Y cuando se va, no vuelve con discursos, se va con gestos, con silencios, con sillas vacías. Yo lo noté demasiado tarde, ya no me corregía, ahora me ignoraba, y así fue como, sin decirlo, supe que ya no era su padre como antes. Seguía haciéndolo en papel, en nombre, en árbol genealógico, pero no en vínculo, no en mirada, no en memoria. A veces en la noche camino por la casa apagada, paso por su antiguo cuarto. Ya no queda nada, ni una foto, ni una camisa vieja, solo el gancho de la lámpara torcida. Y pienso, aquí también se rompió algo, y al regresar al patio, veo el lugar donde estaba el maletín antes de entregarlo. Un espacio limpio, silencioso, que ya no me llama. Y entonces vuelvo a preguntarme, ¿qué se hace con el respeto perdido, cuando ni siquiera queda alguien que lo reclame? No me dolió cuando dejaron de invitarme a sus reuniones. Me dolió cuando me enteré por terceros. Una vecina me preguntó cómo había estado la carne asada del domingo. Le dije que no había ido. Me respondió con sorpresa, pero si estaban todos. Ese todos no me incluía. No hubo invitación ni excusa, solo olvido, o tal vez decisión. Yo ya no figuraba en esa lista. Esa misma noche mi esposa me dijo que probablemente fue una reunión improvisada, pero después vi las fotos en el teléfono de mi nieta. Globos, pastel, luces. Fue cumpleaños de su hija, mi nuera, a la que alguna vez le cambié una llanta bajo la lluvia, a la que abrí la puerta de mi casa cuando ni siquiera era novia formal. Tampoco me dijeron nada, ni gracias, ni perdón, ni explicación. Me senté en el taller, el mismo banco, la misma caja de clavos, el mismo olor a madera seca, y ahí me quedé. No para pensar, solo para dejar que pasara el día. Volví al cuarto cuando todos dormían. Nadie notó que no cené. Después de eso, los pequeños gestos se volvieron rutina. Me dejaban fuera de las decisiones de la casa.
Cambiaron el comedor de lugar, pintaron la fachada, vendieron el refrigerador viejo, todo sin consultarme. «Es que tú ya no te ocupas de eso», me decían, pero sí me ocupaba, aunque fuera con la mirada, aunque fuera preguntando si ya estaba pagado. Me fui volviendo invisible en mi propia casa. Una tarde quise colgar un retrato viejo en el pasillo, uno donde salimos todos con ropa de domingo, cuando mi hijo aún tenía fleco y yo aún tenía espalda recta. Busqué un clavo, tomé el martillo. Cuando me vieron, mi nuera me dijo: «¿No cree que ya está muy grande para andar haciendo hoyos?». Esa frase no fue por preocupación, fue una orden disfrazada de consejo. Guardé el retrato, lo llevé al taller, lo puse contra la pared, boca abajo. Ahí sigue. Nadie lo reclama, nadie lo extraña. Una semana después, el control del portón eléctrico dejó de funcionar. Lo revisé. Tenía sulfatada la batería. Fui a la tienda, compré otra, la cambié. Funcionó. Cuando mi hijo llegó y vio que estaba arreglado, su respuesta fue: «Ah, pensé que lo iba a ver alguien de mantenimiento». Ese alguien ya no soy yo. Mi esposa empezó a encerrarse más en su recámara. Dice que le gusta ver series sola. Yo le creo. Pero también sé que se cansó de hacer de puente entre mi hijo y yo. Ahora solo me habla para asuntos básicos. Hay café. Se acabó el gas. Vino la señora de la limpieza. Nunca me pregunta cómo estoy. Y yo tampoco pregunto. El colmo llegó cuando me cambiaron de cuarto. Dijeron que era para que la nieta tuviera más espacio. Me movieron al que usaba para guardar herramientas. Sacaron las cosas. Metieron mi colchón. Me dejaron una lámpara y una cobija. No preguntaron si estaba bien. Solo lo hicieron. Esa noche no dormí. Me senté en el colchón mirando el techo bajo sin ventanas. Era un cuarto de trastos. Y ahora era mío. Esa fue mi primera justicia. Al día siguiente salí temprano. Fui a la ferretería. Compré un candado negro, grueso, de los que no se abren con ganzúa. También compré un aerosol gris oscuro. Esa tarde cerré la puerta del taller, instalé el candado nuevo. Luego pinté la puerta con una capa de ese gris que no brilla. No dije nada, nadie preguntó. Pero desde ese día, el taller dejó de ser parte común de la casa. Mi espacio, mi cierre, mi línea. Pasaron los días y empecé a notar cómo los espacios que antes me pertenecían ahora eran zonas de tránsito. El sillón donde me sentaba a leer fue ocupado por juguetes. Mi silla del comedor fue cambiada por otra más pequeña. En el baño ya no estaban mis toallas, solo las de ellos. Nadie me dijo nada, solo pasaron las cosas. Y uno, por orgullo o por dignidad, no reclama, solo se hace a un lado. Un domingo, cuando todos estaban comiendo en el patio, traje unos plátanos para compartir. Los corté en rodajas y los puse en un platón. Al ponerlo en la mesa, escuché que mi nuera le dijo a mi nieta: «Espera, no comas eso. No sabemos si está limpio». No dijo nada más, no me miró, pero su voz fue suficiente para que nadie tocara el platón. Lo retiré, lo tiré al bote, cerré la tapa despacio, como quien entierra algo. Otro día, mientras barría el frente de la casa, un vecino se acercó. Me dijo: «Ya casi no se le ve, don Beto». Le respondí con una sonrisa, y antes de irse me preguntó si todavía vivía ahí. No supe qué responder, porque sí vivía, pero ya no pertenecía. Intenté recuperar terreno con mi nieta. Le armé una repisa de madera para sus libros. La pinté de azul, con flores talladas. La dejé en su cuarto sin decirle. Al día siguiente, ya no estaba. Pensé que la había roto, pero la encontré arrumbada junto al calentador, cubierta con una cobija vieja. Pregunté qué pasó. Me dijeron que no combinaba con la decoración. Ni siquiera la dejaron elegir, y cada gesto como ese fue como una grieta más. Pero esta vez no en la pared, en el pecho. Una mañana, mientras tomaba café, escuché que mi hijo discutía por teléfono. Decía cosas como: «Es que él ya no aporta y no quiero cargar con eso». No lo dijo fuerte, pero lo suficiente para que yo lo oyera. Cuando colgó, me miró y se fue sin decir palabra, como si lo que había dicho no necesitara explicación.
Esa tarde, abrí el maletín que aún usaba mi yerno. Le metí una nota, pequeña. Decía solo 3 palabras. Lo hiciste tuyo. No firmé, no lo comenté, pero fue mi forma de sellar la entrega. Ya no era mío, ni el objeto, ni el lazo. Mi esposa empezó a cerrar la puerta de su cuarto. Antes, aunque dormíamos en camas separadas, dejábamos la puerta entreabierta. Ahora, la escuchaba cerrar con seguro. Esa clase de sonido no necesita traducción. Y así, poco a poco, fui entendiendo que ya no era necesario, que no sobraba, pero tampoco hacía falta. Volví al taller. El candado negro colgaba como una firma. Lo toqué. Frío. Firme. Nadie había intentado abrirlo. Nadie preguntó qué guardaba. Nadie pidió entrar. Mi nieta pasó un día por ahí y me preguntó, ¿por qué cerraste? Le respondí, porque hay cosas que uno ya no presta. Ella me abrazó. Me dijo, yo sí te quiero mucho, y se fue corriendo. Me quedé ahí, de pie, frente a la puerta cerrada, escuchando cómo la casa seguía su vida sin mí. Días después encontré mi viejo cinturón colgado en el perchero del cuarto de servicio. No pregunté, pero supe que alguien lo había usado para amarrar algo. Ya no tenía hebilla, solo el cuero reseco y una marca torcida. Era un cinturón que usaba cuando todavía iba al trabajo, cuando me ponía camisa, cuando la ropa tenía sentido. Lo guardé de vuelta en el cajón, no por nostalgia, por respeto, porque hay cosas que no se deben tocar sin permiso. También noté que los sobres con los recibos de luz y agua ya no pasaban por mis manos. Antes me los daban, yo los abría, los revisaba, anotaba en un cuaderno. Ahora iban directo al cajón de mi hijo, el mismo que dijo una vez que yo era bueno para llevar cuentas. Supongo que ya no, o que ya no importa. Una noche, mientras todos dormían, me senté frente a la estufa apagada. La miré largo rato. Pensé en los desayunos, en los cafés, en el olor a pan tostado, y entendí que ese tiempo ya no volvería. No porque el gas se acabara, sino porque ya no hay quien encienda. Desde entonces cada cosa que hago es más lenta, no por edad, sino porque no hay prisa. Nadie espera nada de mí, ni siquiera una opinión. Y ese vacío, aunque callado, pesa más que cualquier palabra. El taller sigue cerrado. La puerta gris, el candado negro. Nadie ha pedido entrar. Nadie ha preguntado qué se perdió ahí dentro. Solo yo sé, y con eso basta. Y así aprendí que la humillación no siempre grita. A veces solo se sienta junto a uno, y no se va. ¿Tú qué harías si te movieran de tu lugar y nadie se diera cuenta? Después de cerrar el taller con candado, me volví más cuidadoso con lo poco que aún controlaba. Me despertaba antes que todos, limpiaba mi taza, calentaba mi café y volvía a sentarme en la silla del porche sin hacer ruido. No esperaba conversación, solo silencio, y a veces ni eso tenía. Mi nieta empezó a ir a clases por las tardes, y con eso también desaparecieron sus visitas espontáneas al taller. La escuchaba salir apurada, reír con su madre, y subirse al coche donde mi hijo ya no bajaba el volumen de la música. Era una casa donde el ruido estaba permitido, menos si venía de mí. Una tarde quise ver un partido en la televisión. Me senté, encendí el aparato, bajé el volumen y esperé el inicio. Al poco rato mi nuera pasó por detrás y dijo, «Otra vez fútbol. Podríamos ver algo más educativo». No lo dijo con burla, pero tampoco con amabilidad. Me levanté, apagué la tele y regresé al porche. Esa misma noche, escuché cómo mi hijo hablaba por teléfono con alguien. Mencionaba lo difícil que era tener a un adulto mayor en casa. Es como tener una planta que hay que regar, pero que ya no da sombra. Esa frase me persiguió 3 días, no porque fuera cruel, sino porque fue precisa. Empecé a notar que mis cosas desaparecían. Mi navaja de bolsillo ya no estaba en el cajón. Una libreta donde apuntaba mis gastos apareció en la basura. Mis gafas cambiadas de lugar. No era accidente, era depuración. Un día, al regresar del mercado, encontré mi radio antigua en la bolsa de cosas para donar. La saqué sin decir nada. La limpié, la llevé al taller.
La coloqué sobre el banco, junto al foco colgante. La conecté. Aún funcionaba, pero ya nadie quería oírla. Y entonces tomé una decisión. La segunda justicia fue más pequeña, pero más honda. Una mañana, cuando todos salieron, fui a la cocina. Saqué del cajón la vieja receta de pan que usaba mi esposa cuando aún cocinábamos juntos. La copié a mano, con letra clara, y la dejé sobre la mesa. Luego tomé todas las herramientas del pequeño estante del lavadero, las que me quedaban, y las metí en una caja. Sobre la caja puse una nota. No las voy a usar más, pero que no las use cualquiera. Esa caja no la dejé en el taller. La dejé en el coche de mi yerno sin que lo notara. Cerré la cajuela y regresé. Después volví a la cocina y quité mi taza del estante. La envolví en una tela. Fui al taller. La guardé en un estante alto, dentro de una caja de madera que sellé con clavos. No porque valiera mucho, sino porque era mía. Así, en silencio, fui retirando mis cosas del mundo común. Ya no estaban en la casa, tampoco estaban disponibles. Cuando regresaron, nadie notó la ausencia de las herramientas. Nadie preguntó por la radio. Solo mi nieta, al ver la receta sobre la mesa, preguntó si haríamos pan. Le dije, no, hoy, pero guárdala tú. La dobló, la metió en su mochila y se fue sonriendo. Esa noche me senté en el porche como siempre, pero algo en el aire era distinto, como si ya no esperara permiso para existir. Al día siguiente, durante el desayuno, noté que usaban tazas nuevas, blancas, sin dibujos. Mi taza, la de siempre, no estaba. Tampoco en la alacena, tampoco en el escurridor. Pregunté sin levantar la voz. Ah, la tiramos. Tenía una rajadura, dijo mi nuera mientras untaba mantequilla. Mi esposa ni levantó la mirada. Mi hijo ya se había ido. Fue ahí que entendí que cada cosa mía estaba siendo reemplazada, no por necesidad, sino por voluntad, como si mi presencia estorbara también en forma de objeto. Me levanté, fui al patio, cerré los ojos bajo el sol. Escuché el ruido de la licuadora, el tintineo de vasos. La casa seguía, yo ya no como antes. Esa tarde decidí escribir una carta. No era larga, solo decía, no fui un padre perfecto, pero estuve, y eso, algún día, pesará más que cualquier falla. La doblé y la metí en la caja de herramientas que había escondido. También puse una foto, en blanco y negro, mi hijo de pequeño, en mis hombros, la única donde él sonríe sin miedo. Pensé en dejar la carta en su habitación, pero ya no tenía acceso. Así que la guardé en el taller, dentro de una lata de galletas bien cerrada. Si algún día vuelve, la encontrará. Si no, quedará ahí, junto con todo lo que fui. Me crucé con mi esposa en el pasillo. Le pregunté si quería salir a caminar. Me dijo que le dolía la pierna. No insistí, pero supe que no era la pierna, era el alma. Comencé a salir solo. Iba al parque, caminaba despacio, me sentaba en la misma banca, observaba a los niños correr, a los padres gritar, a los perros ladrar. Nadie me hablaba, pero yo escuchaba todo. Una tarde vi a un muchacho regañar a su padre. Le hablaba como si fuera un niño. Le decía que no debía tocar el celular, que no sabía usarlo, que mejor se lo diera. El padre solo bajó la cabeza. Y yo sentí un nudo en el estómago, porque esa escena era espejo, y me vi. Regresé a casa más lento, más consciente, con el peso de todas las veces que permití esas pequeñas muertes diarias, y decidí, no más correcciones en voz baja, no más sonrisas vacías, no más objetos compartidos, no más explicaciones. Esa noche volví a poner seguro al taller, pero esta vez por dentro. Encendí la radio, sonaba vieja pero firme. Me senté, abrí un cuaderno nuevo, empecé a escribir lo que recordaba de mi vida. No para ellos, para mí, y en cada página sentí que regresaba un poco. No el hombre fuerte, pero sí el que tenía voz. ¿Tú has guardado algo que solo tú sabes que vale? No recordaba haberme sentido traicionado desde que cerré el taller, desde que escondí mis cosas, desde que me volví objeto que observa. Pero la traición, aprendí, no siempre llega con gritos.
A veces entra por la puerta principal cargando papeles, usando palabras bonitas y dejando cicatrices sin sangre. Un martes por la mañana, mi hijo me pidió que lo acompañara a una cita. No me dio detalles, solo dijo que necesitaba mi firma. Pensé que tal vez era algo del seguro, o un trámite legal. Me puse mi camisa buena, la que aún guardo con cuidado. Me peiné. Llevé incluso mis lentes en el estuche. Quise creer que por fin me haría parte de algo. Subimos al coche. No hablamos mucho. El clima estaba nublado. Me llevó a una notaría. Cuando entramos todo olía a papel viejo y aire acondicionado. Nos hicieron pasar a una oficina con sillas de cuero y una mesa larga. Un hombre de lentes me saludó con cortesía. Me ofreció agua. Luego deslizó unos documentos frente a mí. «Es para formalizar el traspaso», dijo. Miré a mi hijo. Él no me devolvió la mirada. Solo dijo, «para que todo esté en orden». Tomé los papeles. Leí por encima. Palabras como usufructo, cesión, patrimonio. El nombre de la casa, el terreno, el taller. Todo aparecía ahí. Mi nombre también, pero solo como parte que cede, como quien entrega algo que ya no le corresponde. Me temblaron las manos. Pregunté qué significaba todo eso. El notario, con voz serena, me explicó que era para facilitar trámites futuros, para evitar problemas legales si algo llegara a pasarme. «Es por su bien, don Beto», dijo. Mi hijo no dijo nada. Solo me miró, como esperando que obedeciera, como si firmar fuera un trámite inevitable. Tomé la pluma, la solté, volví a leer. El notario me señaló el espacio de firma. «Aquí, por favor». Y entonces lo vi. El símbolo de propiedad ya no me incluía. Yo, que construí esas paredes. Yo, que llené ese taller. Ahora era solo un estorbo legal. No firmé. Dije que necesitaba pensarlo. El notario se tensó. Mi hijo apretó la mandíbula. No discutimos. Salimos en silencio. El camino de vuelta fue más largo, o eso sentí. Al llegar, me bajé sin decir palabra. Él tampoco. Esa noche me encerré en el taller. Le puse doble vuelta al candado. Me senté frente a la radio. Encendida, vieja, mía. Y sentí que esa negativa, ese no que no grité, era todo lo que me quedaba. Durante los días siguientes, no hubo mención al tema. Nadie me preguntó si lo había pensado. Nadie me ofreció una segunda explicación. El silencio fue la forma más clara de presión. Un silencio que hablaba desde la cocina, desde el comedor, desde el lugar vacío que ocupaba en la mesa, cuando ya no servían mi plato sin que yo lo pidiera. Mi esposa no preguntó nada, pero dejó un sobre en mi mesa de noche. Dentro, una copia de los papeles. Doblé el sobre sin abrirlo. Lo metí en un cajón que ya casi no usaba, junto con cartas viejas, gafas rotas y un llavero sin llaves. Desde ese día, dejé de responder con frases completas. Mis respuestas eran sí, no, está bien, nada más. Una mañana, mientras limpiaba el porche, vi al yerno hablando por teléfono. Mencionaba algo sobre remodelaciones, sobre ponerle techo al taller y abrir una puerta desde el interior de la casa. Sentí un frío que no venía del clima. Estaban planeando el futuro del espacio sin preguntarme, sin mencionarme, como si yo ya no estuviera. Volví al taller esa misma tarde. Medí las paredes, toqué los estantes, observé la grieta que se formó hace años, cuando llovió fuerte. Todo seguía igual, todo tenía mis marcas, pero ahora cada rincón parecía contar los días que le quedaban. Me senté, abrí la radio. El locutor hablaba de cosas sin importancia, pero su voz, lejana y constante, me sostuvo, como si alguien aún me hablara. Mi nieta entró sin tocar, se sentó a mi lado, no dijo nada. Me miró. Le ofrecí un dulce de los que guardo en el cajón. Lo tomó. Me preguntó si yo estaba triste. Le dije que no, que estaba pensando. Me abrazó sin apretar. Me dijo que ella no quería que yo me fuera nunca. Le respondí, a veces uno se va sin moverse. Asintió y se fue. Esa fue la única verdad compartida en semanas. Los días se hicieron más lentos. Las voces en la casa ya no me nombraban. Las decisiones eran otras. Se compró un nuevo sofá,
Se movió la alacena. Cambiaron la cerradura del portón. No tenía copia. No pedí una. Empecé a saltar el muro bajo del patio lateral, como quien entra en terreno prestado. Una noche, escuché a mi esposa decirle al teléfono que ya estaba todo resuelto. No sé si hablaba de mí, de los papeles o del espacio que alguna vez ocupé, pero su tono no era de alivio. Era de cierre, como si dijera, ya se logró, y fue ahí donde tomé otra decisión. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Saqué la vieja caja donde guardaba fotos. Elegí 3. Una donde cargo a mi hijo en brazos, otra donde estoy construyendo el muro del patio, y la última en la inauguración del taller. Las metí en un sobre, las envolví con papel de estraza, las até con hilo. Caminé hasta el taller. Clavé un clavo largo en la pared junto a la puerta. Colgué el sobre ahí, a la vista. Luego pinté sobre la madera con marcador negro. Historia no transferible. Nadie preguntó qué significaba. Después de colgar el sobre, volví a sentarme en mi banco. La radio seguía encendida. Pensé en todas las veces que mi hijo entraba corriendo al taller con la frente sudada a contarme que había aprendido algo nuevo. Cómo me mostraba dibujos torpes de herramientas. Cómo decía, cuando sea grande voy a hacer casas como tú. Todo eso, ahora, estaba encapsulado en ese sobre, en esa frase escrita con pulso firme. Historia no transferible. La traición no fue que quisieran la casa, ni siquiera que pensaran en el taller como una extensión suya. Lo que me dolió fue que lo hicieran sin mí, que planearan sin contar con mi voz, que me borraran sin tocarme. Es un tipo de muerte distinta, la que ocurre cuando siguen usándote, pero ya no te consideran parte de nada. Esa noche volví a entrar a la cocina. Hacía semanas que no lo hacía. Abrí la nevera, saqué un pedazo de queso, me serví un vaso de agua. Nadie dijo nada. Mi esposa me miró desde la sala. No se levantó, no preguntó. Comí de pie, como un visitante. Antes de dormir busqué el sobre que había dejado en el cajón, el de la copia de los papeles. Lo abrí, lo leí completo. En la parte final había una cláusula que decía: el cedente renuncia a todo reclamo futuro sobre el inmueble. Leí esa frase 5 veces. La doblé, me puse de pie. Fui al patio y lo quemé. Las cenizas volaron lento. Algunas quedaron pegadas en la maceta que aún cuido, esa con el cactus torcido. El único ser en la casa que sigue creciendo torcido, pero vivo. Y así entendí que la verdadera traición no fue el papel, fue la voluntad de que yo ya no figurara. Al volver al cuarto, dormí sin cerrar la puerta. Dejé que el aire circulara, dejé que los pasos se oyeran, y en el silencio que siguió supe que algo había muerto. Pero no yo. El sobre con las fotos seguía colgado en la puerta del taller. Nadie lo había tocado. Ni una mirada, ni un gesto de curiosidad. La frase historia no transferible permanecía ahí, escrita con marcador negro, como si protegiera algo más que imágenes, como si sellara una frontera invisible entre lo que fui y lo que ahora se fingía que no había existido. Una mañana, mientras barría el patio, escuché que mi yerno decía que planeaban hacer una oficina en el taller, con luz natural, muebles nuevos, algo más funcional. Lo dijo en voz alta, sin saber que lo oía, o sabiendo, pero sin importarle. Mi esposa desde la cocina respondió: sí, ya es hora de usar bien ese espacio. No dijeron mi nombre. No mencionaron que aún dormía ahí, que ahí respiraba, que ahí vivía lo que les parecía obsoleto. Esa tarde me senté dentro del taller y conté cuántas veces había reparado el techo, el piso, la luz. Conté cuántas veces mi nieta había entrado a dejarme dibujos. Cuántas herramientas ya no estaban. Cuántas voces ya no pasaban por esa puerta. Fue entonces cuando la segunda justicia se formó sin apuro, sin rabia, solo certeza. Esperé que salieran todos. Fui a la ferretería, compré una cadena gruesa, 2 bisagras, una cerradura más robusta, también un bote de pintura roja, de esa que no se quita fácil. Esa noche desmonté la puerta del taller, coloqué la cadena, ajusté las bisagras por dentro. En la parte externa pinté una palabra: cerrado, grande, rota,
silenciosa. Al día siguiente, me senté en el porche y esperé a que lo vieran. Mi yerno fue el primero. Se acercó, tocó, empujó, gritó: «¿Qué es esto?». No respondí. Solo lo miré. Luego llegó mi hijo. Miró la puerta. Me miró a mí. Me dijo: «No puedes hacer esto». Le respondí: «Ya lo hice». Nadie más dijo nada. Esa tarde no hubo comida servida para mí. No me importó. Había recuperado algo más valioso: el derecho a cerrar. Mi nieta fue la única que preguntó qué había pasado. Le dije que el taller necesitaba silencio. Me preguntó si era para siempre. Le respondí que algunas puertas, cuando se cierran, no se vuelven a abrir. Bajó la mirada. Me abrazó sin palabras y se fue. Durante días nadie mencionó el tema, pero lo evitaban como si fuera un muro recién construido. La familia comenzó a reunirse en el otro extremo de la casa. Yo seguía en mi banco, en el porche, mirando la calle vacía, escuchando la radio que ahora solo sonaba dentro del taller, pero cuya voz imaginaba de memoria. Una tarde llegaron con un electricista. Quisieron revisar la instalación desde afuera. Lo observé desde la distancia. El hombre tocó la puerta. Golpeó con la llave inglesa. Se acercó a la ventana, pero no logró nada. Cuando se fueron, volví a poner más tornillos desde adentro. Sellé la rendija inferior con trapos húmedos. Hice del taller un territorio, no de guerra sino de resguardo. Comencé a llevar mis cosas personales allá: ropa, libros, una almohada. Ya no dormía en la casa. Dormía ahí, con el candado echado, y dormía bien. Por primera vez en semanas, no me despertaba el ruido de la licuadora, ni la puerta cerrándose a medianoche, ni los murmullos que sabían a exclusión. Empecé a escribir todas las mañanas. No cartas, no reclamos, solo memorias, cosas que temía que murieran conmigo. Cómo enseñé a mi hijo a andar en bicicleta, cómo construí la banca del parque con madera reciclada, cómo cocinaba mi madre el caldo de pollo los domingos. Lo escribía todo con letra firme, como quien ordena un archivo antes de cerrar. Guardaba esas páginas en una caja de metal, la misma donde años atrás ponía los planos de obra. Esa caja ahora era mi archivo. Nadie tenía llave, nadie preguntaba. Un sábado vi desde la rendija cómo llegaba una camioneta con materiales. Escuché que planeaban tumbar una barda para ampliar la cochera. Era la pared lateral del taller. Golpearon fuerte. No abrí. Luego escuché a mi hijo decir: «No tiene sentido que lo tenga cerrado. No es suyo». Ahí supe que ya no era suficiente proteger el espacio. Tenía que proteger la historia. Esa noche quité el sobre con las fotos. Lo llevé adentro, lo puse en la caja de metal. Encima coloqué la radio y la encendí. El locutor hablaba de partidos de béisbol. Yo nunca fui aficionado, pero lo dejé. Su voz llenaba el aire, me acompañaba. Era mi prueba de que aún escuchaba algo distinto al juicio. Esa madrugada escribí una última frase en el cuaderno: «Si algo no se hereda, que al menos no se pierda». La subrayé. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dormí. ¿Tú dejarías la puerta abierta a quien ya decidió borrarte? Al amanecer salí del taller y clavé un nuevo letrero en la parte superior de la puerta. Era una tabla de madera rústica, con letras marcadas a fuego. Aquí se guardó respeto. Lo hice sin esperar que lo vieran. Lo hice por mí. Durante ese día, nadie me dirigió la palabra. Comieron sin mí. No me ofrecieron café. La silla que solía estar en la entrada fue retirada, como si el simple acto de sentarme ahí fuera una amenaza. Pero no dolía, porque cada gesto que perdía afuera lo recuperaba adentro. La radio dejó de funcionar 2 días después. No por daño, por tiempo. Era vieja. Apreté el botón. Nada. Revisé el enchufe. Nada. Me quedé en silencio, largo, firme, y comprendí que el silencio también puede ser compañía. Guardé la radio junto a la caja de metal. Encima puse un papel doblado que decía: «No hay herencia sin memoria». No lo firmé, no lo escondí. Solo lo puse ahí, como última línea antes del cierre. Esa noche llovió. El sonido del agua sobre el techo de lámina me recordó cuando mi hijo temía a las tormentas.
cuando venía a mi cama y se quedaba dormido abrazado a mi brazo. Ahora la lluvia me abrazaba a mí. Me decía que aún existía, que el mundo afuera podía mojarse, pero yo estaba seco, protegido. Dormí como si no esperara despertar. Y sin embargo, desperté con el cuerpo más ligero. No por descanso, por decisión. Por la mañana abrí la puerta del taller por unos segundos, solo para respirar el aire temprano. Nadie me vio. Nadie notó que existía ese movimiento. Cerré de nuevo. Eché el candado. Di 2 vueltas, como si sellara algo sagrado. Ese día tomé una decisión más. No volvería a salir sin motivo. No porque me escondiera, sino porque ya no había nada que buscar. Todo lo necesario estaba ahí. El banco, el cuaderno, la radio muda, la caja de metal y el recuerdo intacto de lo que fui. Cerré los ojos. Me dije a mí mismo, ya no tienen llave, pero yo sí tengo historia. El sonido del candado al cerrarse se había vuelto parte de mi rutina. Cada noche lo giraba 2 veces, sentía el peso metálico caer y sabía que ese clic final era lo más parecido a tener un hogar. Adentro, el taller ya no era taller, era mi cápsula, mi resguardo. Todo lo que había logrado conservar sin que me lo quitaran. Pero el mundo no se queda quieto. A veces uno se encierra y desde afuera siguen moviendo los muebles, los planos, los mapas. Una mañana escuché desde adentro que discutían, hablaban fuerte, no gritaban por mí, discutían entre ellos. Mi esposa decía que esto se les estaba yendo de las manos. Mi hijo respondió que yo ya no participaba. La voz de mi yerno interrumpía con calma, pero con firmeza. Al parecer había una urgencia. Necesitaban usar el espacio. Un arquitecto vendría a revisar la estructura. Yo, del otro lado de la pared, tomé el cuaderno y escribí solo una palabra. Ahora. Esa misma tarde, cuando todos salieron, hice mi última caminata por el interior del taller. Toqué cada esquina, abrí la caja de metal, saqué las fotos, las acaricié con los dedos, toqué la radio muda, la envolví en una manta. Era parte de lo que yo fui. Ya no servía, pero tampoco debía terminar en manos que no la quisieran. Abrí una ranura en la pared trasera, donde antes guardaba herramientas. Metí la radio, la caja de metal, los cuadernos, las fotos, sellé el hueco con ladrillos. No quedó perfecto, pero era suficiente, como un mausoleo íntimo. Después abrí un sobre nuevo. Dentro puse un papel, escrito a mano. Lo que quedó aquí no les pertenece. Si buscan, no hallarán. Y si hallan, no entenderán. Lo sellé. Y lo pegué con cinta sobre el banco de trabajo. Esa noche no dormí. No por inquietud, sino porque entendí que al día siguiente ya no estaría ahí. No físicamente, pero tampoco de la manera en que me habían dejado. Al amanecer, recogí mis pocas cosas. 2 mudas de ropa, un libro de poemas viejos, el reloj sin batería que alguna vez fue regalo y una taza blanca que nadie más usó. Todo lo metí en una mochila de tela que cosí con hilo grueso semanas atrás. Me senté frente a la puerta del taller. Aún no la abría. Afuera escuchaba pasos, voces, movimiento. El día iba a empezar sin mí, como de costumbre. Pero esa vez no sería yo el que se adaptara. Esperé a que el sol subiera un poco. Luego abrí la puerta. Me paré frente a mi casa, con la mochila al hombro. Nadie se percató. Crucé el patio. Llegué a la puerta trasera. Entré. Mi esposa estaba en la cocina. Se giró. Me miró como si viera a un desconocido. Le dije, voy a salir, solo quería avisarte. No respondió. Solo bajó la mirada. Mi nieta desde el comedor me preguntó si volvería. Le dije, estoy aquí. Y sonreí, no porque fuera feliz, sino porque entendí que ella aún me veía. Caminé hacia la puerta principal. Mi hijo estaba bajando las escaleras. Me vio. Preguntó, ¿y ahora qué drama es este? Le respondí, ninguno. Solo vine a despedirme. No dijo más. No lo necesitaba. Salí. Crucé la calle. Caminé sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque ya lo había dicho todo. No con palabras, con actos.
El candado quedó echado, el banco vacío, el sobre en su lugar. Nadie lo abriría. Nadie sabría dónde estaba lo que buscaban. Caminé por calles conocidas, calles que antes recorría con mi hijo cuando era niño, de su mano. Ahora las pisaba solo, más lento, con el mismo paso con que uno entra al recuerdo. No tenía destino, solo un punto donde ya no me esperaran. Llegué al parque donde solíamos ir los domingos. Me senté en la banca vieja, la que ayudé a reparar cuando el ayuntamiento no quiso gastar. La madera seguía firme. Nadie más la usaba. Saqué el libro. Leí un poema sobre la lealtad, uno que decía que no hay peor traición que hacer invisible al que te dio nombre. Cerré el libro, miré el cielo. Me quedé ahí, horas. Al atardecer, volví a la casa. Nadie me esperaba. Entré por el patio. No quise entrar al taller. Me acerqué a la entrada principal. Dejé una carta en el buzón. Decía, dejo este espacio, pero no lo cedo. Si entran sabrán que no les pertenece. No firmé. Volví al taller. Me senté por última vez en el banco. Abrí la caja de metal. Añadí una nota más. Aquí termina lo que construí con manos limpias. No busquen llaves. Solo hay memoria. Cerré la caja. Coloqué encima la radio muda, como sello final. Luego tomé el candado y lo cambié por uno nuevo, sin copia. Eché 2 vueltas, no por miedo, por justicia. Salí, cerré la puerta. Caminé hacia la reja del fondo. Dejé la mochila al pie del muro. Saqué de ella un pequeño martillo. Con él, clavé un cartel en la parte exterior del taller. No era un letrero cualquiera. Era el que usábamos en las obras. Obra terminada. Clavado firme. No decía quién la hizo. Pero cualquiera que lo leyera sabría que ahí algo se había completado. Me fui sin mirar atrás. Caminé hasta la pequeña pensión donde alguna vez se alojó un primo de visita. Golpeé la puerta. Una mujer mayor me abrió. Le pregunté si aún rentaban cuartos. Dijo que sí. Le pagué en efectivo por una semana. Me dio una llave. Cuarto 3. Paredes descascaradas, cama sencilla, una ventana que daba al callejón. Me senté en la orilla de la cama. Cerré los ojos. Respiré. Era poco, pero era mío. Durante los días siguientes no recibí llamadas. No esperaba ninguna. Cada tarde salía a caminar. Volvía al parque, observaba a los niños. Me saludaban con la mano. Respondía con un gesto leve. Nada más. La radio ya no sonaba, pero su recuerdo me acompañaba. A veces, por costumbre, llevaba el cuaderno conmigo. Escribía en la banca, frases sueltas, fragmentos. Una tarde escribí, nunca fui indispensable, pero sí fui pilar. Y los pilares, cuando se rompen, el techo se cae lento, sin que nadie lo note. Pasaron 4 días. Una tarde regresé al taller, no para entrar, para mirar. Desde la acera vi el cartel aún clavado. Nadie lo había tocado. Nadie se había atrevido. Y lo entendí. La verdadera justicia no siempre castiga. A veces solo cierra. Caminé unas cuadras más. Compré una libreta nueva. En la portada escribí, tomo 2. Ya no era para defender lo vivido. Era para continuar lo que aún podía recordar. No hubo reconciliación. No hubo disculpa, pero sí hubo algo más, límite, y a veces un límite claro es lo único que separa la dignidad del olvido. Esa noche, en el cuarto de la pensión, extendí la mochila sobre la cama, saqué las pocas cosas que llevaba, puse la taza blanca sobre la repisa, el libro junto al buró, la camisa doblada con cuidado en el cajón, encendí la lámpara, me senté, tomé la libreta nueva. Escribí, aquí empiezo, no porque lo necesite, sino porque puedo. Cerré la puerta con llave. Afuera el mundo seguía. Tal vez en mi casa pensaban que regresaría, tal vez no. Pero lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo yo decidía no esperar. No mirar la puerta esperando una mano, una palabra, una tregua. La radio, el candado, la caja, todo quedó donde debía, no como castigo, sino como marca, un mapa que solo yo entiendo y que nadie más podrá borrar. Y así cerré.
No el taller, no la casa. Cerré la etapa en que mi valor dependía de que alguien más me nombrara. Ahora, bastaba con que yo recordara quién fui. Cada mañana despierto antes de que el sol toque la ventana. No por costumbre, sino porque el cuerpo se adelanta al ruido del mundo. Me levanto. Me sirvo café. El silencio es distinto aquí. No pesa, no acusa, solo está. Es una manta ligera que uno aprende a agradecer. En la pensión nadie hace preguntas. A veces me saludan. Otras solo asienten con la cabeza. Eso basta. Ya no explico de dónde vengo, ni por qué estoy aquí. Quien necesita entenderme no lo haría, y quien podría ya no pregunta. La radio, la vieja, la que ya no sonaba, sigue dentro del muro del taller. Pienso en ella a veces, en su voz firme, en cómo me acompañaba cuando nadie más lo hacía. Ahora en su silencio sigue diciendo algo, que hay cosas que no necesitan estar encendidas para ser parte de uno. En las tardes camino al parque. La banca donde escribo está bajo un árbol que suelta hojas lentas. Ahí escribo frases que nadie leerá, pero cada una es un testigo de lo que fui, de lo que decidí no seguir siendo. Una vez, mientras escribía, una niña se acercó y preguntó si era abuelo. Le dije que sí, que lo fui. Me sonrió. Me preguntó si quería ver su dibujo. Asentí. Me mostró una casa con un sol. Le dije que era bonita. Me respondió, ahí vive mi abuelo. Le devolví el papel y dije, entonces vive bien. No sé si mi nieta aún dibuja, ni si pregunta por mí. Tal vez sí, tal vez no. Pero guardo aquel dibujo prestado como si fuera un puente. Uno que no se ve, pero que aún resiste. La dueña de la pensión me deja pan dulce algunos días. No siempre, solo cuando hornea de más. Lo deja en una servilleta sobre la mesa del comedor común. Yo lo tomo. Agradezco con un gesto. No hace falta hablar. Ese tipo de cuidado discreto es el que más pesa, el que más se agradece. Mi habitación tiene una repisa pequeña. Ahí coloco cada noche el cuaderno donde escribo. Ya llené 3. No son diarios, no son cartas, son fragmentos, recuerdos, imágenes. El sonido del taladro en la mañana, el olor a madera recién cortada, la forma en que mi hijo sonreía cuando lograba atornillar sin mi ayuda. Escribo porque no quiero que se pierdan, porque incluso lo que duele merece ser preservado. Un día caminé por la calle donde antes vivíamos. No me acerqué a la casa, solo observé desde lejos. Vi la fachada pintada, la puerta del taller cerrada. El cartel seguía ahí, obra terminada. Nadie lo había quitado. Eso me dijo más que cualquier palabra, que aún respetaban ese límite, o que aún no sabían cómo cruzarlo. Mi nieta apareció en una de esas caminatas. Venía con su madre. Me vio. Corrió hacia mí. Me abrazó sin decir nada. Yo tampoco hablé. Solo le acaricié el cabello. Ella preguntó si iba a volver. Le respondí, estoy donde debo estar. Me entregó un dibujo nuevo. Otra casa. Otro sol. Me dijo, ahora eres tú. Guardé ese papel como si fuera testamento. Desde entonces no la he vuelto a ver. Pero el dibujo lo tengo doblado en el cuaderno. Es mi marca, mi símbolo, como el candado, como la radio, como la caja, objetos que ya no uso pero que me sostienen. En las noches, cuando ya todo está en silencio, me gusta encender la lámpara de escritorio. No porque necesite luz, sino porque su calor me recuerda al taller, a la sensación de estar en un espacio propio, de ser útil, de tener algo entre manos que depende solo de uno. A veces tomo un clavo viejo que guardo en la mesa de noche, lo paso entre los dedos. No es grande, no es filoso, pero tiene peso. Lo encontré en el fondo de mi mochila, semanas después de salir. No recuerdo si lo puse ahí a propósito, pero está, y cada noche lo giro entre los dedos como un amuleto. Los domingos ya no duelen. Antes eran los días del caldo, de la mesa larga, de las risas. Ahora son días como los otros. Me siento en la banca del parque, miro a los niños correr, a los padres distraídos con el teléfono, a los abuelos en silencio. Me incluyo entre ellos, pero ya no espero que alguien me reconozca. En uno de los cuadernos escribí una frase que luego subrayé. Nadie me quitó lo que soy, solo se alejaron de lo que no entendieron. La releo seguido. Me sostiene.
como lo hacía la radio, como lo hace el candado invisible que ahora me protege. Uno que no se ve pero que impide que entren sin permiso a mi historia. A veces sueño con el taller, no como era, sino como está, cerrado, tranquilo, sin ruidos, como si respirara en paz, y me alegra, porque sé que sigue ahí, no como un lugar físico, sino como una prueba de que hay espacios que no se venden, ni se reparten, ni se olvidan. Me ofrecieron trabajo en una biblioteca comunitaria. No es mucho, solo clasificar libros viejos, escribir etiquetas, acomodar estantes. Acepté, no por necesidad, sino porque me gusta el olor del papel usado. Me gusta el sonido de las páginas al pasar. Es como construir sin polvo, como levantar muros con historias. Ahí paso las mañanas. A veces alguien me pregunta algo. Yo respondo breve. Hay una joven que me mira con respeto, como si supiera que antes fui más cosas, y tal vez lo sabe, tal vez no, pero no importa, porque lo que uno ha sido se nota en los gestos, en cómo acomoda los libros, en cómo cuida el silencio. Una tarde llevé uno de mis cuadernos y lo dejé escondido entre las estanterías, no con intención de que lo lean, sino para que quede, como una semilla, como una caja enterrada. Me gusta pensar que alguien, algún día, lo encontrará y entenderá que hubo un hombre que no gritó, pero que dejó marcas. Esa noche, al regresar a la pensión, abrí la libreta nueva. En la primera página escribí: el silencio no es rendición, es una forma de seguir hablando. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara, y por primera vez en años no sentí que me faltaba nada.